Cordial saludo a todos los asistentes a este Congreso Nacional de Medicina General, el número 35. Un agradecimiento muy especial a Asmedas por haberme invitado. Vamos a hacer una conversación acerca de lo que significan los medicamentos en el sistema de salud. Decir que nuestro sistema de salud es algo complejo, tiene unas estructuras de dirección, otras de financiación, las EPS en su función de aseguramiento y el componente de prestación. Pero hay unos insumos sin los cuales el sistema no funcionaría. Uno muy importante, el talento humano, y otro, el que tiene que ver con las tecnologías, donde la industria farmacéutica, a través de los operadores logísticos y el gestor farmacéutico, es que nos van a generar esto que son los medicamentos, que a veces no los visualizamos y los vemos como una tecnología aislada, pero es fundamental en el sistema de salud. Para eso vamos a presentar unas generalidades que seguro todos ustedes ya conocen, pero con el propósito de unificar estos conceptos me parece importante en la introducción el tema. Lo primero es reflexionar, ¿cierto? Lo que se define como el medicamento, digámosle que es un preparado, es una construcción en el cual tenemos 5 elementos fundamentales. El clave, que es el principio activo, la molécula o el fármaco, algo que estabilice esa estructura química, la forma farmacéutica, que es cómo se presenta, las concentraciones, el rótulo y empaque, pero que fundamentalmente tenga un efecto sobre nuestro cuerpo, que cambie y que permita un alivio, un control de un dolor, el control de una infección, etcétera, etcétera. Sabemos que tenemos muchas formas de presentación, más o menos estamos hablando de 40, aquí hay unos ejemplos de esas formas farmacéuticas sólidas. Entonces, los comprimidos, aquí vemos los recubiertos efervescentes, los bucales, las grágeas, las cápsulas, los polvos, los granulados, y si seguimos el listado, pues ungüentos, pomadas, geles, jaleas, elixir, lociones, en fin, pero simplemente como para que tengamos conciencia de la complejidad y el arsenal terapéutico que tenemos. 40 formas farmacéuticas para todos nuestros medicamentos. Otro aspecto importante es las vías de administración, que son alrededor de unas 20. La vía oral, la vía óptica, nasal, intradérmica, intramuscular, intravenosa, siempre pues todo esto es del uso cotidiano en nuestras prácticas y también pues en el campo en el que nos desarrollamos. Simplemente como para ir teniendo la magnitud de lo que significa un medicamento en un sistema de salud. Los medicamentos no aparecen de un día a otro, es un desarrollo científico, tienen un ciclo. En promedio, un medicamento está a los 7 años, hay algunos que se demoran hasta 30 años, y tal vez en la época del COVID sí pudimos tener alguna celeridad en todo este proceso, que arranca con una investigación preclínica in vitro en laboratorios, después nos vamos a tener pacientes, a hacer algún trabajo preclínico y con ellos mismos en nuestras instituciones, lo que llamamos la fase 1, 2 y 3, ya revisión por una agencia que las tiene en todos los países, en el caso de nosotros es INVIMA, y nos van a decir, sí, efectivamente aquí cumplen las condiciones de seguridad, ese medicamento sirve, sáquelo al mercado, comercialícelo, le vamos a hacer farmacovigilancia y en algún momento, pues nosotros como profesionales o por alguna circunstancia de interés comercial, pues decimos ya ese medicamento no sigue en el mercado. Importante hoy saber que si bien desde el origen los medicamentos son elementos químicos, pues hay una evolución muy grande para entender que ya no es la única forma, porque aparece también la producción biológica. Esto lo hacemos en laboratorios y ahí encontramos 2 categorías que técnicamente es importante diferenciar porque va a implicar enfoques alrededor, sobre todo el tema de comercialización y el precio, que es muy importante, y es que en los medicamentos de síntesis química o en el tradicional vamos a tener un producto innovador que se conoce como la real marca, y unos genéricos, curiosamente,
algunos genéricos de marca y ya el genérico tradicional, que es el de denominación común internacional. Aquí traigo el ejemplo clásico, ¿cierto? El acetaminofén, pero el acetaminofén como tal, la marca original, el laboratorio que hizo este producto, lo sacó como Tylenol. La forma genérica lo podemos encontrar de marca, pero es genérico, dobles, porque no fue el innovador, y ya en la calle sabemos que la forma de denominación internacional o genérica es acetaminofén o paracetamol. Pero aquí, digamos, lo novedoso en los últimos 20 años es que a partir de productos biológicos, seres biológicos, desde bacterias, desde tejidos humanos, hoy, y ya no desde una fábrica, podemos tener biológicos innovadores y un poco en la misma lógica de síntesis química y los biosimilares que serían como los genéricos de esto. Y esto cada vez va creciendo y vamos a encontrar más estas opciones. A nivel internacional, la OPS y la Organización Mundial de la Salud presentan un listado de medicamentos esenciales que desde los sistemas de salud pueden ser muy importantes para saber qué es lo que un país necesitaría, qué un sistema de salud básico para tener disponibles y que fueran como esa sensación de que estamos protegidos con estas tecnologías. Pero eso va obviamente cambiando de país a país y de acuerdo con el sistema. Nosotros teníamos un listado nacional, pero hoy no hablamos del listado nacional. Vamos a hablar de los medicamentos que hacen parte del plan de beneficios, como lo vamos a ver más adelante. Aquí voy a pasar un poco rápido, simplemente, aunque la diapositiva es cargada, es para dar ilustración, cómo nos movemos en temas de interés con los medicamentos desde la normatividad y de nuestras discusiones. Digámosle que primero tuvimos en los años 90 todo lo de definición de medicamentos esenciales, después nos vimos la denominación común internacional, pasamos a el INVIMA, que nació con la Ley 100 en 1993, y ahí también el Consejo que define todas las políticas. Después todo lo que fueron las habilitaciones de los servicios, un tema muy complicado que fue el TLC, las negociaciones comerciales que hoy predomina para que las casas farmacéuticas tengan algún predominio en nuestro sistema, cómo son los gestores farmacéuticos, los servicios farmacéuticos, la regulación de precios, hubo una política farmacéutica nacional, ya viene el tema de que hay que ponerle un valor a los medicamentos y también regular lo de medicamentos biológicos cuando se nos vino, el reglamento del uso medicinal de cannabis, también lo que tiene que ver con precios ya de control al público, biosimilares, todo lo que es las compras centralizadas, el MIPRES, seguimos con lo que es los registros de valor para la integralidad en la compra y en la distribución y en la formulación, compras centralizadas por las cooperativas, los gestores farmacéuticos, lo que fue todo el COVID que renovó toda esta lógica, y finalmente nos fuimos acercando ya a lo que en el año 2022, finales de diciembre, es hoy nuestro plan de beneficios. Simplemente esto pues como para que tuviéramos ahí un panorama. En Colombia es muy importante saber esto, que un medicamento está legal y puede ser disponible para todos nosotros cuando tenemos ese registro sanitario. Y además el registro sanitario viene acompañado de un código único nacional que es el CUN. Y esa es entonces la forma como podemos hacer la contabilidad de qué disponemos y todo el tema de la administración de los medicamentos. Entonces eso tiene un número trazador el cual permite identificar en qué momento se presentó y cuáles son sus características. Para tener una ilustración, entonces nosotros podemos entrar a la página del INVIMA y vamos a encontrar ahí de consulta muy fácil cuáles son los medicamentos que están vigentes a través del Código Único de Medicamentos, cuáles son los medicamentos que están también en disponibilidad, y llega a una segunda clasificación que, aunque es de europea e internacional, a nosotros nos va a ayudar mucho, que es la clasificación anatomoterapéutica para definir nuestro plan de beneficios. ¿Qué quiere decir eso? Que los medicamentos tienen un impacto en unos componentes del organismo. Entonces vamos a tener todos los medicamentos los podemos agrupar, los que tengan que ver, por ejemplo, con el tracto alimentario, o los que tengan que ver, por ejemplo, sistema nervioso, y ahí eso nos ayuda a decir, vea, ¿qué posibilidades tenemos nosotros para atacar las enfermedades que tenemos en el sistema nervioso? Entonces lo vamos a encontrar
con la clasificación N. Y así podemos mirar este caso, N, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso. Pero hay un segundo código en números que sería aquí 0,5, y serían todos los psicolécticos, o sea, los que dentro de este bloque ayudan a cambiar las condiciones de comportamiento de las personas. Pero de eso tenemos los ansiolíticos, y de los ansiolíticos tenemos los derivados de las benzodiazepinas, y ahí tenemos el diazepam. Entonces, uno va a encontrar un código N05BA01 y encontramos inmediatamente que es el diazepam. Pero yo digo, no, yo quiero, esto sería muy largo si en un plan de beneficios yo saco todos los medicamentos que tenemos, y entonces más bien digo, no, en el plan de beneficios va a estar incluido todos los medicamentos que tengan que ver con la parte de neurología hasta el tema de psicolécticos. Es un asunto técnico, pero así es como funciona en nuestro sistema de salud, la estructuración de qué es lo que incluimos o no. También entonces es importante entender la forma como se distribuyen en Colombia los medicamentos. Aquí tenemos dos tipos de canal, el canal institucional, o sea, desde la industria, donde se elabora la síntesis química. En este canal vamos a tener unos gestores farmacéuticos que nos llevan los medicamentos a las droguerías o clínicas que conocemos para que a nombre de la CPS nos entreguen los medicamentos. Es lo que vemos nosotros completamente hoy en Coam para Savia, en Colsubsidio para Sura, en Audifarme también para Salud Total, porque hacen parte de ese canal específico de responsabilidad en un sistema de salud. Pero también uno puede hacer una simplemente distribución para entregar el medicamento a los hospitales para que cuando uno ya esté hospitalizado del hospital le entregue el medicamento. Y el canal comercial, que es el otro, que es las farmacias tradicionales, las droguerías, donde a uno le vende lo que quiera, pero ojo, que la gran diferencia es que aquí yo tengo que pagar, ¿cierto? Es una venta directa al público, mientras en los otros canales institucionales lo soporta el sistema. Para que tengamos ya entonces una idea concreta, ¿cuántos CUN, o sea, cuántos registros sanitarios hay activos en Colombia? ¿Cuántos tipos de medicamentos en sus diferentes formas podemos disponer? 65.200 medicamentos. Y aquí viene lo más bonito, que es como lo central de esta conferencia. De los 65.200, hoy 61.000 medicamentos con 56 son los que están dentro del plan de beneficios. Es desde que nosotros hoy asegurados en el contributivo, en el subsidiado, el médico que nos atiende pudiera abrir todo este catálogo y para la enfermedad disponer de cualquiera de estos 61.000. Lo que quiero decir es que así no era hace años, pero hoy el plan de beneficios de nosotros es muy garantista en cuanto a los medicamentos. Esto nos genera, ¿cierto?, lo que ya sabemos, una clasificación de medicamentos solo para Colombia, que llamaríamos los medicamentos y tecnologías en el PBS, o sea, financiados con la UPC, y aquellos que no están financiados con el plan de beneficios, o con la UPC, que llamamos todos la no PBS, y que tendríamos otros mecanismos diferentes, o a través de un MIPRES, o a través de una tutela, o a través ya del bolsillo, poder garantizar esas atenciones en esos medicamentos. Hay unos también, un concepto que llama vitales no disponibles, o sea, no tienen registros sanitarios, pero en el mundo son medicamentos muy importantes. Entonces el INVIMA autoriza que una EPS para una enfermedad especial traiga ese medicamento, lo disponga y le hace un reconocimiento especial. Y los UNIRS, que son medicamentos que trajimos para un uso específico, verbo y gracia, ¿cierto?, para la epilepsia, y resulta que ese medicamento sirvió también para atacar acné y otro tipo de... Entonces ahí se crea una particularidad de solicitar una autorización para un uso adicional que no fue el registrado. Y el ANME, que son los alimentos de propósito médico general. Con estos lenguajes, entonces nosotros somos capaces de ir armando toda esa disponibilidad y comprendiendo el lenguaje del día a día. Simplemente para relacionar que a finales de cada año, el 30 de diciembre o 31, sale el listado de todo lo que a los colombianos tenemos derecho, que llamamos el plan de beneficios. Tradicionalmente, técnicamente se llaman las tecnologías financiadas con la UPC, y ahí aparece un capítulo de medicamentos, no solamente ese. Acuérdese que en esta resolución, que es muy famosa y apetecida para controlar y organizar el sistema, están todas las tecnologías ya que llamaríamos de procedimientos, de intervenciones, pero hay unos componentes en lo que llamamos los medicamentos. Y ahí están esos 61.000
registros sanitarios o clasificación única de medicamentos. Lo que pasa es que imagínense ustedes cómo sería ese listado de 61.000, muy complejo, entonces tenemos que hacer unas componentes de simplificación. Esto simplemente es una foto de esa resolución para decir que aparece una forma simplemente resumida, es decir, todo lo que tenga este principio activo, entonces queda incluido en el plan, sin necesidad de decir el que tenga el principio activo de la marca tal con la concentración X en la caja tal, entonces sería pues completamente grande. Pero además también los podemos ilustrar a través del efecto terapéutico, todos los que tengan que ver con el tema cerebral, y si el tema cerebral empieza por la A, en esa clasificación ATS, todos esos medicamentos. Ah, no, pero son los A con el código 04, entonces eso va agrupando, pero ya va también cerrando esas posibilidades de ir entendiendo estos temas, ¿cierto? Que es parte de lo que queríamos hoy compartirles. Esto a veces no lo vemos en el día a día, nosotros estamos en nuestros consultorios, pero hay una estructura administrativa que requiere esta administración de estos medicamentos. También los podemos mirar como unos grupos específicos y especiales. Aquí también lo de las formas lácteas y el tema de vitaminas, hierro como unos medicamentos especiales. Y hubo una clasificación nueva en la última resolución, lo que tiene que ver con medicamentos y tecnologías para programas de salud pública de carácter interés muy particular. Esto entonces está incluido en estas famosas resoluciones que, como se los decía, cada año van cambiando. Vamos ya a ir a un último bloque de los retos que plantean los medicamentos en el sistema de salud. Hay muchos, yo básicamente quise traerles tres simplemente como para ilustrarlos. El primero es los problemas relacionados con la utilización de medicamentos. El medicamento es muy bueno, es efectivo, pero también una inadecuada utilización pone en riesgo a las personas, genera unos incidentes, genera unos componentes de riesgo que implica que estemos siempre pensando en que se debe tener una efectividad, una seguridad, una calidad en la información y una educación, sobre todo es el que queríamos recalcar, porque somos muy técnicos, prescribimos, pero no imaginamos las condiciones de las personas que van a recibir los medicamentos, dónde, cuándo, qué nivel de comprensión, y ahí es donde vienen un poco las complicaciones y desastres. Para eso aquí simplemente una lista de lo que hemos ido aprendiendo, cómo asegurar que un medicamento no va a producir el efecto no deseado, lo que llamaríamos el medicamento correcto, que sepamos y volvamos a leer la cajita y que no nos confundamos el azulito con el otro azulito y era medicamento para otra función completamente diferente, que sí sea el paciente que es, sobre todo cuando sea hospitalizado, en la dosis correcta, en la vía correcta, a la hora correcta, lo que llamamos los 5 correctos, pero también dejar historia en la clínica de toda la parte farmacológica, porque a nosotros nos tratan muchas personas, ¿cierto? Muchos médicos, están enfermeras, especialistas y otros del equipo de salud y no saben a veces qué fue el plan terapéutico, cómo investigar sobre las alergias, interacciones, en fin. Y este aspecto en el que queremos recalcar mucho, la educación al paciente sobre el medicamento. Entonces, al medicamento hay que explicarle muy bien al paciente sobre los elementos farmacológicos, sobre recordar el cumplimiento, que verifique bien la información, brindar todas esas informaciones. Eso no sobra y eso es hoy muy importante. A veces por las carreras no tenemos esa posibilidad, pero también el paciente tiene unos deberes y hay que decirle, usted tiene que aprender a reconocer los nombres de los medicamentos, qué se puede tomar, las características del medicamento, en lo que sea componente. Esa asociación desde el servicio farmacéutico, desde el prescriptor profesional de la salud y el paciente es fundamental para la educación. Un segundo componente es el de por qué no todos los medicamentos los tenemos a disposición. Pues porque hay una particularidad y es que el que logró descubrir la partícula, el que hizo el invento, pues en ponerlo a disposición, que no se lo copien fácil, necesita una protección, ¿cierto? Dice lo que llamamos las patentes de propiedad intelectual. Pero él se compromete que después de unos años de estar con ese derecho, de ser el único que puede vender el medicamento, pone a disposición todo el conocimiento para que la gente lo pueda usar después. Entonces, desde 1994 los medicamentos hacen parte de las patentes, ¿cierto? De la protección intelectual,
Y en Colombia, entonces, esas patentes son 20 años, que eso quiere decir que la casa farmacéutica que descubre, él es el único que puede vender durante 20 años ese medicamento, para él es el que se da el registro sanitario, y lo podemos hacer después de los 20 años, ahí sí, copiar sin problemas, y aparecen los genéricos o aparecen las competencias. Sin embargo, aquí es donde viene, eso se ve bien, pero esas restricciones pueden generar abusos y que el acceso a esos medicamentos se empieza a complicar, porque les ponen unos precios muy caros, porque se manejan para ciertas poblaciones, y ahí nosotros debemos intervenir. Hay varias formas de intervenir, lo que llamamos los mecanismos administrativos, se los dejo a manera titular, ustedes ya conocen algunos de esos: el control de los precios, los fondos rotatorios multilaterales, compras centralizadas, las plataformas de sistemas de información, el registro de transparencia de valor, que nosotros digamos, vea, si yo ordeno ese medicamento por ese laboratorio porque estoy convencido y no porque tengo otro interés, los códigos de ética. La segunda es tener nuestras propias farmacias, vacunas e insumos. En este gobierno, esta es una línea que se está trabajando muy duro, aprendimos del COVID que no podíamos depender de otros y se están creando nuevos laboratorios. En Antioquia tenemos 2 ya grandes para producir medicamentos y vacunas, lo mismo que en Bogotá. Aquí el otro aspecto es que podemos, a través de esta declaración, declarar un medicamento de interés en salud pública. Y lo último, simplemente que el gobierno diga, no, eso está muy escaso, muy difícil, yo voy a importar un medicamento en otro país vecino y me paso por encima, entre comillas, la patente, porque el interés público está por encima de ello todo. Este es uno de los aspectos en los que hoy estamos en discusión, pero obligó a que los medicamentos inicialmente hace 15 años eran del libre mercado, y suponiendo que el libre mercado bajaban los precios, pero mentiras. La verdad es que los precios comparados con otros países se aumentaron. Entonces, de la libertad vigilada que tenemos, hoy pasamos a control directo. ¿Qué es control directo? Que es el gobierno el que dice ese medicamento va a tener este valor, y hoy tenemos ya 3.455 principios activos, y cada vez estos medicamentos los estamos controlando más con este precio. Entonces, ya las últimas 2 diapositivas para decir que hay un tercer aspecto que es el que yo quisiera llamar la atención. Hoy, de toda la estructura que requiere financiación en un sistema de salud, ¿sí?, de ese valor que llamamos UPC, el 45 al 55%, depende de la región, se gasta en medicamentos. Nosotros pensamos muchas veces que eso se va en los profesionales, que eso se va en las clínicas, que eso se va en las cirugías, que eso se va en la construcción. No, el medicamento juega un papel muy importante. Pero estas tecnologías, que son muy importantes, de toda la disponibilidad para ser efectivos en la resolución de nuestros problemas de salud, cada vez vienen siendo más costosos por las complejidades, porque son producidos en otras partes, y se va aumentando ese porcentaje de la UPC. Entonces van descobijando otras cosas y nos pueden poner en dificultades. Ese es uno de los retos finales que quería compartir en esta conferencia, en el que cómo tener las tecnologías, porque todas las necesitamos, las sentimos, queremos tener una mejor salud, que sean a un costo razonable, y finalmente entonces también, como lo decíamos anteriormente, que no produzcan daños en el momento de la aplicación y todos podamos gozar de estas posibilidades que nos trae la ciencia. Muchas gracias por su atención.